Padre, estamos tan agradecidos, Señor, por esa manifestación preciosa que podemos ver en la Escritura, de lo hermoso que será el momento cuando todas las naciones, todos los seres creados se postren a los pies de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Gracias, Dios, por permitirnos hoy venir delante de ti y elevar nuestra adoración, elevar nuestro cántico, elevar nuestras oraciones y saber estar confiados de que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Por eso, Señor, queremos derramar nuestros corazones y queremos levantar nuestras voces y queremos entregarte todo lo que somos, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, y adorarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Ahora, al abrir tu palabra, Dios, queremos pedirte que hables a nuestros corazones. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que solamente tú puedes hacer, cambiando nuestros corazones, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Ante esta palabra, Señor, que tienes para nosotros en esta mañana, queremos ser obedientes. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Buenos días para todos. Qué gusto poder estar nuevamente un domingo más. A mí me gusta pensar que cada domingo es una manifestación más de la gracia de Dios, que nos permite reunirnos, que nos permite cantar, que nos permite abrir la Biblia, escuchar la voz de Dios, aprender de lo que Dios tiene para nuestras vidas, escuchar de qué manera nuestras vidas necesitan alinearse cada vez más a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. Y el día de hoy llegamos a Lucas capítulo 19, de los versículos, a partir del versículo 11 vamos a estar leyendo en esta mañana. Y quisiera que cuando estemos meditando en este pasaje, tal vez pensemos un poco en lo que Jesús ha venido haciendo, lo que Jesús ha venido enseñando. Porque Jesús, al principio del capítulo 18, comienza a dar estas enseñanzas, estas tal vez confrontaciones a sus discípulos y a su audiencia, queriendo que ellos se dieran cuenta que el mensaje del reino era un mensaje serio. Era un mensaje que ellos tenían que considerar, un mensaje que ellos tenían que estar dispuestos a seguir y obedecer si realmente querían alinearse a lo que era el plan de Dios para sus vidas. Y en Lucas capítulo 19 encontramos una enseñanza que también podemos ver repetida en Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25 la conocemos como la parábola de los talentos. Pero en este pasaje de Lucas capítulo 19, a partir del versículo 11, y vamos a estar viendo hasta el versículo 27, vamos a darnos cuenta cómo Jesús quería traer claridad acerca de las expectativas que las personas tenían acerca del reino de Dios. Porque no sé si a ti te pasa, pero creo que vivimos hoy en un mundo donde tener expectativas a veces puede llegar a consumirnos. Porque esperamos que las cosas se den de cierta manera, esperamos que las cosas sean rápidas, esperamos que las cosas se den como nosotros esperamos, y vivimos en un mundo demasiado acelerado. Yo no sé cuántos se acuerdan del internet a 56 kilovatios por segundo. ¿Alguien se acuerda de ese internet? Que te tenías para poder usar el internet, nadie podía levantar el teléfono en la casa. ¿Se acuerdan de eso? Que de repente estabas aquí metido buscando algo en internet o revisando tu correo y alguien levantaba el teléfono. Hay algunos que no tienen idea, dicen, ¿de qué está hablando? Y en ese tiempo el internet de 56 kilobytes por segundo era la neta, diríamos en México. Era la onda. ¿Por qué? Porque era como que podías comunicarte con alguien del otro lado del mundo. Yo me acuerdo que compramos un videojuego con mi hermano en una computadora que armamos en la casa,
y le metimos su memoria en RAM y no me acuerdo si era como 56 megas en RAM. O sea, era nada para lo que hoy son las computadoras, pero armamos nuestra computadora y compramos Monster Truck Jam. Era un videojuego de trocas que los gráficos eran horribles, pero lo podías jugar por internet. Y yo me acuerdo que le decíamos a mi papá, no usen el teléfono para que podamos jugar en línea. Hoy, mientras más esperas en el internet, te desesperas. No, de repente si no haces clic y se abre la página web, dices, algo está mal. Algo está mal. Mi esposa me dice, mi teléfono no funciona. Se supone que tendría que estar cargando, no está cargando, no carga lo suficientemente rápido. Y la realidad es que nuestras expectativas acerca de la velocidad han cambiado. Nuestras expectativas acerca del tiempo han cambiado. Llegas a un restaurante y es más, ahora puedes pedir tu orden mientras vas camino al restaurante porque quieres que cuando llegues al restaurante las cosas ya estén listas y nada más llegar, recoger e irte. Nuestras expectativas acerca del tiempo son muy diferentes a como eran antes. Y la realidad es que para los discípulos y para las personas en el pueblo de Israel, sus expectativas acerca del reino de Dios y de la venida del reino de Dios, ellos estaban ya ansiosos y desesperados de que el reino de Dios viniera y fuera consumado sobre la tierra. Y ellos estaban ansiosos esperando ese momento de la consumación del reino, más cuando escucharon que Jesús dice que subía a Jerusalén. Y la expectativa de ellos era que cuando Jesús llegara a Jerusalén, seguramente en ese momento Él iba a instalar su reino, iba a tomar su lugar, iba a tomar el trono, los iba a liberar de los romanos. Y entonces, porque Jesús conocía sus expectativas y porque Jesús sabía de repente lo que estaba en sus corazones, Jesús les enseña esta parábola. Entonces quiero que prestemos atención a lo que nos muestra la palabra el día de hoy, porque creo que nos va a ayudar a ver que la venida del Rey está cerca. La venida de nuestro Rey cada vez está más cerca. Pero Jesús nos ha llamado a nosotros, a sus discípulos, a emprender fielmente en su reino hasta que Él venga. Tú y yo somos llamados a ser fieles a Jesús y ser fieles a emprender en el reino hasta que Jesús venga. ¿Cuándo viene? No sabemos. Pero que viene pronto, sabemos que Él viene pronto. Y cuando Él venga, queremos ser hallados fieles. Amén. No los escuché. Amén. Amén. Vamos a leer este pasaje. Dice así Lucas capítulo 19 versículos 11 al 27. Dice, estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola porque Él estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Y dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está su moneda, que he tenido guardada en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no estaban presentes? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la moneda y dénsela al que tiene las 10 monedas. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene monedas. Les digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene
se le quitará. Pero a estos, mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Y Jesús entonces en esta parábola va a enseñarnos cómo la consumación del reino de Jesús, si bien Jesús había venido a la tierra y el reino de Jesús comienza con Jesús viniendo y caminando, enseñando las verdades del reino, Jesús es crucificado y resucita al tercer día, asciende al Padre, pero Jesús les va a explicar a través de esta parábola cómo Jesús estaba yendo al Padre a recibir de la mano del Padre el reino. Y Él volvería, y mientras ellos esperaban la segunda venida de Cristo, mientras ellas esperaban la consumación del reino, hay una expectativa de parte de Dios acerca de nosotros, acerca de cómo nosotros tenemos que vivir fielmente mientras estamos esperando la venida del Señor. Y en esta enseñanza, en esta palabra, me gustaría que prestemos atención porque necesitamos entender qué tipo de reino es el reino de Jesús y qué tipo de gente tú y yo debemos ser como ciudadanos de este reino. Porque el reino de Jesús, y lo hemos dicho varias veces, no es un reino terrenal, no es un reino material, es un reino espiritual. Y nuestra ciudadanía no es la de un reino terrenal donde somos llamados a reinar sobre esta tierra, sino que tú y yo somos llamados a ser mayordomos de los bienes de Jesús en el reino. Y Jesús va a ilustrar sus bienes, Jesús va a ilustrar los tesoros que Él ha depositado en nosotros en esta parábola diciendo una mina. Y la diferencia de esta parábola con la parábola de Mateo capítulo 25 es que en Mateo 25 Jesús da distintos talentos y distintas cantidades de talentos a sus siervos. Sin embargo, en esta parábola dice que Él toma 10 minas y se le entrega a sus 10 siervos. Y una mina es el equivalente al salario promedio de 3 meses. Imagínate, 3 meses de salario le entrega a cada uno de sus siervos, a 10 siervos. Y estos siervos eran responsables en ser fieles con eso que les había sido entregado en lo que regresaba su Señor, en lo que regresaba su Rey. Entonces Jesús va a plantear aquí como las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros es que nosotros como discípulos de Jesucristo emprendamos fielmente en su reino mientras Cristo vuelve. Y esto es muy importante porque creo que a veces podemos llegar a perder la perspectiva de la razón por la cual tú y yo estamos sobre esta tierra. Y podemos llegar a perder la perspectiva de quién es nuestro Rey. Podemos llegar a perder la perspectiva de cuál es nuestro propósito. Y podemos llegar a perder la perspectiva de cuál es nuestro destino eterno. Y si nosotros queremos vivir como ciudadanos del cielo, queremos vivir como ciudadanos de un reino espiritual, tenemos que entender esas 3 verdades: quién es nuestro Rey, cuál es nuestro propósito sobre esta tierra y al mismo tiempo cuál es nuestro destino. Entonces veamos en este pasaje, lo primero que vemos en este pasaje es que Jesús es ese Señor del cual Él habla en esta parábola, quien ha recibido el reino del Padre. Mira versículos 11 y 12. Ya dijimos de que la gente estaba ansiosa, expectante acerca de qué era lo que iba a suceder con el reino. Y entonces por eso enseña Jesús y dice: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y este no era un concepto ajeno al contexto y a las personas que estaban escuchando esta enseñanza. En ese tiempo era muy común que cuando alguien iba a ser nombrado como rey o como gobernante de una región, esta persona necesitaba ir, por ejemplo, en este contexto, a Roma, y de parte del César iba a recibir un nombramiento acerca de ser el rey de la región que iba a estar gobernando. Y entonces Jesús utiliza esta analogía para hacerle ver a sus discípulos de que Él aún no había venido a instalar su reino sobre la tierra, sino que Él necesitaba volver al Padre, algo que ya les había enseñado, que ya les había dicho, pero Él necesitaba volver al Padre para entonces después volver como rey sobre esta tierra. Y hace un par de semanas, cuando hablábamos acerca de este tema, hablábamos de que Jesús, en su primer venida, Jesús viene como siervo.
Él viene en humildad y viene como siervo a ofrecerse como sacrificio, para que a través de su sacrificio nosotros podamos ser reconciliados con Dios, y nosotros que éramos ajenos a la familia de Dios, ahora podamos ser parte de la familia de Dios, para que cuando Él regrese en su segunda venida, nosotros podamos ser parte de su reino. Pero entonces Jesús, algo que quería hacerle ver a sus discípulos a través de esta enseñanza, era que ellos tenían que darse cuenta de que si ellos querían vivir fielmente sobre esta tierra, ellos tenían que reconocer para quién vivían. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Para quién vives? Y si ellos querían vivir fielmente, todos vivimos fielmente y somos fieles a algo. Tú y yo decidimos todos los días decidir para quién vivimos. Si vivimos para nosotros mismos, buscando nuestros propósitos, buscando nuestros beneficios, buscando lo que a nosotros nos conviene, o si decidimos vivir para Dios. Y Jesús se presenta a sí mismo como Señor. Porque si algo necesitamos entender acerca de Jesús, es que Jesús como rey no solamente es un rey salvador, sino que también es un rey que es Señor. Hay veces que cuando aprendemos o escuchamos acerca del evangelio, nos encanta aceptar la verdad de que Jesús vino a salvar y a buscar a los que estaban perdidos, como vimos acerca de Zaqueo en el pasaje anterior de Lucas capítulo 19. Pero necesitamos entender de que Jesús no solamente es Salvador, sino que Jesús también es Señor. Y entonces este cierto hombre de familia noble, dice, fue a un país lejano a recibir a un reino para sí y después volver. Y en el versículo 13 nos muestra el propósito que Jesús tenía para sus discípulos en lo que él volvía. Y dice, y llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien con esto. Lo primero entonces que necesitamos entender es que Jesús es el rey, quien ha recibido el reino del Padre, y Él es nuestro Señor. Pero lo segundo que necesitamos entender en este pasaje, si queremos vivir como ciudadanos de este reino, es que Jesús ha dado a sus discípulos las riquezas del reino para que emprendamos en su ausencia. Y aquí necesitamos prestar atención a algo. Dijimos que el reino de los cielos no es como los reinos terrenales. El reino de los cielos y las riquezas del reino no son las riquezas físicas y materiales que los reinos disfrutan sobre esta tierra. Aquello que nosotros se nos ha confiado, ese tesoro que se nos ha dado, las riquezas de nuestro Señor que se nos ha encomendado durante nuestro tiempo sobre esta tierra, en lo que Cristo vuelve, es la riqueza del evangelio. La Biblia dice que el evangelio, la verdad del evangelio ha sido puesto en nosotros como puesto en vasos de barro, para que la excelencia no sea del contenedor del tesoro, sino del tesoro en sí mismo. Tú y yo hemos recibido algo precioso de parte de Jesús, que tú y yo hemos recibido de la misma manera uno y el otro. Fíjate que por eso quiero hacer la diferencia de Mateo capítulo 25 con Lucas capítulo 19. Porque en Mateo capítulo 25 está hablando acerca de talentos, capacidades. Pero en Lucas capítulo 19 está hablando acerca de algo que le ha sido a todos por igual. Sin embargo, no todos dan el mismo rendimiento. Habla acerca de que uno de los siervos dice que trae de vuelta 10 monedas. De una moneda hizo 10 monedas. El otro de los siervos de 5 monedas de una moneda regresa con 5 monedas. Todos recibieron la misma porción, pero esa porción fue invertida de distinta manera. Y algo que quiero que entendamos es esto. Tú y yo hemos recibido algo tan especial: el evangelio de Jesucristo, las verdades del reino, para que nosotros vivamos de acuerdo a esas verdades del reino, vivamos de acuerdo al evangelio, pero al mismo tiempo nosotros proclamemos y hagamos que esas verdades del reino se multipliquen. Pero la multiplicación va a venir si nosotros entendemos que lo que nosotros hemos recibido no es algo propio, sino es algo que se nos ha encomendado. Y aquí esta palabra negocien, cuando Jesús les dice negocien con esto hasta que yo regrese, es una palabra que está en un imperativo. Y la palabra en su original significa
inviertan, emprendan, utilicen este recurso para que este recurso se multiplique. Y está utilizando este concepto de negociar, hacer un trueque. La moneda que ellos habían recibido, el tesoro que ellos habían recibido, la mina que ellos habían recibido, necesitaban negociar con ella. Y no está hablando de hacer negocios con el evangelio. Está usando una analogía de que si tú recibes, hay dos cosas que tú puedes hacer cuando tú recibes un dinero. Cuando tú recibes un dinero, cuando tú recibes tu cheque, cuando tú recibes tu nómina, tu pago semanal, quincenal, mensual, tú tienes dos opciones. Tienes la opción de agarrar ese dinero para ti y gastártelo por completo, o tú tienes la capacidad de tomar ese dinero y de repente decir, voy a separar parte de ese dinero para que de a poco voy a poder juntar un capital y con ese capital voy a emprender mi propio negocio. Con ese capital voy a hacer crecer mi capacidad económica. Y lo que Jesús está diciendo es, tú has recibido un capital y ese capital es más valioso que todo el oro y que toda la plata que tú puedas acumular sobre esta tierra. Por lo tanto, entiende lo siguiente. Un señor dice que se va de su tierra, pero le encomienda a sus siervos, hagan negocio hasta que yo venga. Tú y yo hemos recibido el evangelio de Jesucristo. Tú y yo hemos recibido las verdades del evangelio y las verdades del reino, para que en lo que Cristo venga nosotros seamos fieles, pero también nosotros seamos fructíferos con lo que se nos ha encomendado. Porque si tú y yo hemos recibido este tesoro del evangelio, tenemos dos opciones. O tomamos este tesoro del evangelio y nada más lo utilizamos para que nos traiga seguridad a nosotros, porque decimos, listo, ya está, mis pecados han sido perdonados, libré la condenación del pecado, ya no voy más al infierno, me voy al cielo, no tengo más de qué preocuparme, la libré. O tomo lo que he recibido y entonces lo voy utilizando para negociar, emprender, invertir hasta que Cristo venga. Cuando Jesús habla constantemente acerca de las riquezas de esta tierra, Jesús dice, ustedes acumulan en graneros, ustedes acumulan riquezas, pero esas riquezas que ustedes acumulan, dice, el orín y la polilla los corrompen. Y Jesús dice, háganse tesoros, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo. Y después de lo que vemos que Jesús le encomienda a sus siervos, versículo 15, dice, y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había sido dado el dinero, para saber lo que habían ganado. ¿Cómo? Negociando. Y esto es importante porque Jesús no solamente es Señor, Él es Rey. Jesús no solamente nos ha dado como a sus discípulos las riquezas del reino para que emprendamos en su ausencia, sino que también Jesús regresará y juzgará cómo hicimos o cómo sus discípulos hicieron crecer su inversión en el reino de Dios. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 10 dice que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y hay una realidad. Tú y yo un día vamos a rendir cuentas. Tú y yo un día vamos a rendir cuentas de ese tesoro, de ese regalo, del evangelio, de la gracia de Dios que nos ha sido dada. Y si nosotros no somos fieles administradores de esa gracia, viviendo las verdades del reino, pero proclamando las verdades del reino, un día vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y algo que necesitamos entender es esto: los dos siervos que recibieron recompensa, fíjate que recibieron recompensa conforme a su inversión. Los dos se presentaron delante de su Señor, y algo tenemos que estar seguros: todos hemos recibido la salvación por gracia. Todos hemos recibido la salvación por medio de la fe, por gracia. La Biblia que dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que hemos sido creados para buenas obras.
Y porque hemos sido creados para buenas obras, no es nuestra fidelidad la que nos asegura la salvación, pero es nuestra fidelidad la que va a traer recompensas un día delante de Dios en los cielos. Fue por la fidelidad de Cristo que tú adquieres la salvación, pero es tu fidelidad viviendo sobre esta tierra, viviendo de acuerdo al Evangelio, viviendo de acuerdo a las verdades del reino, la que un día va a traer recompensa delante de Dios. Y gracias a Dios que cuando estemos en el cielo ya no va a haber envidia, ya no va a haber vergüenza. Entonces cuando veamos que nuestro hermano recibe 10 recompensas y nosotros recibamos 5 recompensas, nos vamos a gozar todos juntos de que podemos tomar esas recompensas y entregarlas a los pies de Cristo. Pero el pasaje nos deja bien claro, el que invirtió y multiplicó la moneda en 10 monedas, dice que recibió 10 ciudades. El que tomó la moneda y la multiplicó en 5 monedas recibió 5 ciudades. Yo no sé cuántas mansiones celestiales, o yo no sé las recompensas celestiales que tú y yo podamos llegar a adquirir o acumular en los cielos, pero de que va a haber recompensas, va a haber recompensas. Por eso tú y yo tenemos que ser responsables y diligentes en emprender fielmente y ser fructíferos con aquello que se nos ha encomendado sobre esta tierra. Pero quiero que veas esto. Lo que se te ha encomendado sobre esta tierra no es vivir de tal manera que disfrutes 70 años sobre esta tierra, 80 años sobre esta tierra, sino lo que se te ha encomendado para tu propósito sobre esta tierra es para que tú lo puedas disfrutar por la eternidad e impactar la eternidad de muchas personas más. Así es el Evangelio. Así son las verdades del Evangelio, pero hay una realidad. Muchas veces vivimos pensando y viviendo como si nosotros fuéramos reyes, y nuestros propósitos son más bien construir y edificar nuestro reino sobre esta tierra en lugar de pensar en el reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas? Techo, comida y vestido. Todo lo que tú necesitas para tu vida, todas estas cosas serán añadidas si tú buscas el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que si somos ciudadanos de los cielos, si Cristo es nuestro Rey, la forma en la cual nosotros estamos invirtiendo nuestra vida va a ser un reflejo de nuestra ciudadanía y del Rey a quien nosotros servimos. Pero ¿qué sucede con el tercer siervo del cual nos habla aquí? Porque el tercer siervo dice en el versículo 20: y vino otro diciendo: Señor, aquí está su moneda, que he tenido guardada en un pañuelo, pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. En la parábola de Mateo capítulo 25 se nos da a entender que la persona que no dio tanto fruto con sus talentos, dice que fue salvo como por fuego. Pero en esta parábola no nos deja entender qué es lo que sucede con este hombre en cuanto a una condenación eterna, pero sí nos deja entender qué sucede con este hombre cuando se le quita lo que había recibido y entonces se lo dan a aquellos que habían dado mucho fruto, aquellos que habían sido fructíferos. Y tal vez nos deja entender la escritura, la palabra nos deja entender que este hombre no creyó lo que su Señor era, sino que tenía un concepto, una percepción errada de quién era su Señor. Porque su Señor era un Señor de gracia, era un Señor amoroso, era un Señor generoso, tanto que aquellos que fueron fieles, Él les dio y les dio en abundancia. Pero el concepto que él tenía acerca de Dios era el concepto que él tenía acerca de su Señor era un concepto errado. Creo que muchas veces eso refleja la incredulidad que hay en nuestros corazones cuando nosotros vivimos con un concepto erróneo acerca de quién es Dios. Y a causa de que vivimos con un concepto erróneo acerca de quién es Dios, hemos recibido un tesoro y ese tesoro no lo estamos invirtiendo porque tenemos un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, y tenemos un concepto acerca de Dios demasiado pequeño. Y lo que Jesús quería que ellos se dieran cuenta era que si ellos realmente querían el reino,
si ellos anhelaban el reino, y si ellos querían ver el reino sobre esta tierra, y ellos querían ver la consumación del reino sobre esta tierra, ellos tenían que vivir como ciudadanos del reino y al mismo tiempo tenían que vivir como bajo el señorío de su rey, bajo el señorío de Cristo. Porque Jesús regresará y juzgará cómo hicieron una inversión en el reino de Dios, pero también aquellos que no hayan sido fieles y hayan creído recibirán el juicio del Rey Jesús. En el versículo, me salté el versículo 14, me lo salté a propósito, porque nos habla acerca de un grupo de personas que dice que sus ciudadanos, los ciudadanos de este señor, lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y sabes, ese grupo de ciudadanos es una ilustración, es una analogía del pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel no estuvo dispuesto a someterse al señorío y al reinado de Jesús, y someterse a su autoridad como el Hijo de Dios, someterse a su autoridad como el Mesías, someterse al reino de Dios y a las verdades del reino que Él había instalado, tanto que entregaron a Jesús para ser crucificado, y ellos estuvieron dispuestos a negar la deidad y la autoridad de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes. Y mira lo que sucede después en el versículo 26 y versículo 27. Les digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Sabes, un día todos los hombres, toda la creación estará delante de Dios, y algunos doblarán su rodilla a la fuerza para condenación, pero otros doblaremos nuestra rodilla en respuesta a quien hemos creído en Cristo Jesús para la adoración de aquel que es digno. Y tú y yo tenemos la posibilidad, la capacidad de decidir si nosotros nuestro destino eterno será para condenación o nuestro destino eterno será para adoración. Porque tú y yo, se nos ha entregado este tesoro. Tú has escuchado las verdades del Evangelio, has recibido tal vez las verdades del Evangelio, has respondido a las verdades del Evangelio, pero tú tienes la decisión de vivir de acuerdo a esas verdades, someterte al señorío de Cristo o negar su reinado en tu vida. Y hay una realidad: el que niega el reinado de Cristo, su incredulidad ya lo ha condenado. Por lo tanto, si tú realmente eres un hijo de Dios y si tú realmente eres un ciudadano del cielo, lo más sensato que tú puedes hacer es someterte al reinado de Cristo. Porque aquellos que se resisten al reinado de Cristo en la tierra no van a experimentar el reinado de Cristo por la eternidad. La forma en la cual tú y yo podemos evaluar si realmente hemos entendido el Evangelio es cómo nosotros vemos a Jesús. Es Él el Rey de nuestras vidas. ¿Quién es tu Rey? ¿Quién es tu autoridad? ¿Te sometes a la autoridad de Jesús? Entonces eso se va a ver reflejado en el propósito de Dios para tu vida. ¿Vives negociando, administrando las verdades del reino sobre esta tierra, o vives afanado por tu propio reino en esta tierra? Eso va a determinar cuál es tu destino eterno. Si tu destino eterno es la adoración a Cristo por la eternidad, por la obra que Cristo hizo y a lo que tú has entendido del tesoro de la salvación que has recibido en Él, o si tu destino eterno será la condenación eterna a causa de tu incredulidad. Así que quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos por un momento y puedas reflexionar. ¿Realmente Jesús es el Rey de mi vida? ¿Estoy viviendo una vida que refleja su señorío sobre mi vida? ¿Estoy viviendo de tal manera que su autoridad en mí ha puesto en mí
un propósito nuevo para vivir sobre esta tierra? O tal vez necesito alinear mi vida al reinado de Cristo. Necesito alinear mi vida y someterla a los pies del Rey Jesús. Porque si tú has recibido la verdad del Evangelio y no vives para el Evangelio, creo que deberías de cuestionarte si realmente has entendido el tesoro de la gracia de Dios que ha sido encomendado en ti. Y creo que mientras Jesús se preparaba para ir a ser sacrificado en la cruz del Calvario, cada vez Jesús es más contundente y Jesús es más severo acerca de lo que implica seguir a Jesús. Y creo que nosotros necesitamos entender la severidad de lo que implica decir que Jesús es nuestro Rey y no vivir bajo la autoridad de su reino. Decir que Jesús es nuestro Rey y recibir el tesoro del Evangelio, pero no vivir de acuerdo al Evangelio y compartir el Evangelio para que ese tesoro que nos ha sido encomendado dé mucho fruto, se multiplique, sea próspero. Porque tu éxito en la tierra no depende de los títulos que acumules, de los tesoros que acumules, de las casas que acumules, de las propiedades que acumules, de los carros que acumules. Tu éxito sobre esta tierra como hijo de Dios depende de los tesoros celestiales en los cuales tú inviertas el resto de tu vida. ¿Quién es tu Rey? ¿Es Jesús o las riquezas? ¿Es Jesús o la familia? ¿Es Jesús o tu trabajo? ¿Quién es tu Rey? Porque si Jesús es el Rey de tu vida, vas a utilizar las riquezas para el reino de Dios. Si Jesús es el Rey de tu vida, vas a glorificar a Dios a través de tu familia. Si Jesús es el Rey de tu vida, vas a glorificar a Dios y adorar a Dios a través de tu trabajo. ¿Quién es tu Rey? ¿Entiendes que tu propósito es dar a conocer las riquezas de tu Rey sobre esta tierra, en cada esfera donde Dios te ha puesto? Y vale la pena hacer esta inversión eterna, porque si Jesús es tu Rey y tu propósito es su reino en la tierra, tu destino es estar para siempre con el Rey Jesús, adorándolo por la eternidad. Así que tu inversión sobre esta tierra, si está puesta en los valores que son eternos, puedes estar seguro, puedes estar segura de que un día podrás escuchar de parte de tu Señor: bien, buen siervo y fiel, toma tu recompensa. Entra en el gozo de tu Señor, porque glorificaste a Dios durante tu tiempo en la tierra, porque viviste como un ciudadano del cielo, haciendo negocio, emprendiendo con las verdades del reino, para que muchos conozcan que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que cuando toda lengua confiese que Jesús es el Señor, podamos dar gloria a Dios de que han sido personas que se han rendido en adoración a los pies de Jesús, no para condenación, sino para adoración de aquel que entregó su vida por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por llamarnos a este reino
inconmovible. Gracias por llamarnos a un reino que es eterno. Gracias por llamarnos a verdades que tienen la capacidad no solamente de cambiar nuestras vidas, sino de cambiar nuestro mundo, cambiar nuestro entorno. Ayúdanos, Dios, a rendirnos bajo tu autoridad, la autoridad del Rey Jesús. Aquel que está hoy sentado a la diestra de Dios, esperando que todos los principados sean puestos debajo de sus pies. Y ante lo inminente de su venida, Dios, danos tu gracia. En tu Espíritu Santo, danos el poder para dejar de vivir para nuestro reino sobre esta tierra y vivir para extender tu reino para gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, que podamos ser fieles y ser fructíferos durante los 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 años, el tiempo que tú nos des sobre esta tierra. Que no perdamos el tiempo en cosas vanas y efímeras, sino que entendamos que tú nos has llamado a hacer tesoros eternos